Aunque el informe del caso Encuentro contó con el respaldo de 104 legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, incluidas las bancadas de Izquierda Democrática y Pachacutic, hoy quienes votaron a favor marcan distancia y señalan que no apoyarán un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, al menos no bajo los argumentos del informe del caso también denominado Gran Padrino. Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el país. No podemos, bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente. Esta fiscalización ha sido de manera selectiva. ¿Dónde están pues, los exfuncionarios del Correato? ¿Dónde están los exfuncionarios que también son parte de estas corruptelas del gobierno de Moreno? Aquí no nos vengan a engañar que en los 2 últimos años se han estructurado todos estos actos de corrupción o todas estas organizaciones delictivas. La presidenta de la Comisión Multipartidista del caso Encuentro, Viviana Veloz de UNES, cuestionó la postura de los legisladores de Pachacutic e Izquierda Democrática. Es contradictorio que el día sábado hayan dado su voto a favor para aprobar este informe y hoy tengan otra postura. No quiero pensar que están cotizando su voto en este momento, condicionando al gobierno para dar paso cuando ya se califique y se admita esta solicitud de juicio y esto sea una especie de transacción política entre ellos. Para el asambleísta oficialista Juan Fernando Flores, el problema es que ningún legislador quiere hacerse responsable de presentar el juicio político contra el presidente Lasso, pues los argumentos del documento no son sólidos. Los legisladores se están dando cuenta de que más allá de haber votado por un informe, simplemente le dieron legalidad a algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahora cuando nos vamos a la parte correspondiente de la presentación de un juicio político, que hasta los momentos no se presenta porque no hay quien lo haga, es donde nos damos cuenta de que no existe de ninguna manera el hecho constituido de que existe alguna responsabilidad del presidente de la República en ninguna de las 3 causales. Pero para Viviana Veloz, esto no entorpece la presentación del proceso de control político en contra del presidente de la República. Y este miércoles ya se conocerá el nombre de los ponentes. Y los nombres tienen que salir en consenso, o sea, de la bancada de la Revolución Ciudadana o de la facción de la Izquierda Democrática o de Pachacutic o del sector de independientes. Lo importante es que la presentación del juicio cumpla con todas las formalidades que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y según Veloz, hasta este viernes ya se haría la presentación oficial del juicio político. El portal de ciberseguridad Usuarios Digitales reveló que una base de datos del Ministerio de Salud Pública se encontraba a la venta en un portal de hackers. Se trata de datos de personas vacunadas contra el COVID-19, que incluían información como nombres, número de cédula, fecha de nacimiento y vacunación. Ante esto, el MSP, a través de un comunicado en Twitter, negó la vulneración de datos y aseguró que la información se encuentra resguardada conforme a la normativa gubernamental, internacional y protocolos informáticos propios de la industria. Sin embargo, Alfredo Velasco, director del portal Usuarios Digitales, asegura que no existen protocolos ni evidencias técnicas que determinen que los datos no hayan sido vulnerados. En el 2021, con el proceso de vacunación, el gobierno nacional cedió a cadenas de supermercados y al CNE todo lo que era una base de datos completa de los usuarios que estaban vacunados y dónde tenían que ser vacunados. Y en el 2022, el propio Ministerio de Salud publicó en un tuit y en un sistema abierto una base de más de 1 millón de registros con absolutamente todos los datos de los usuarios. Lo que podemos decir es que las bases que en este momento se estaría comercializando en este foro de hackers sería una de estas 2 bases. Según Velasco, el punto inicial de filtración de datos viene de parte del MSP al entregar datos de ciudadanos a cadenas de supermercados, CNE y demás. Aquí surge la pregunta, ¿bajo qué protocolos se entregaron estos datos? El Ministerio de Salud estaba centralizando todo lo que tiene que ver con la información de vacunación del COVID. Es decir, ellos no pueden decir de que se los cogieron de alguna otra institución, no lo pueden negar. O sea, ellos son el origen, así que ellos tenían la obligación por ley de proteger esos datos, ya sea por el Código Orgánico de Salud o por la Ley de Protección de Datos. Generalmente los protocolos incluyen para qué se van a utilizar los datos, hasta qué fecha se van a utilizar esos datos y una vez culminada esta fecha, ¿qué se va a hacer con esos datos? Es una serie de cláusulas
que debió haber emitido el Ministerio de Salud antes de ceder estas bases. Ahora es muy común escuchar que nuestros datos son de fácil vulneración. ¿Cómo podemos cuidarlos? El ingeniero Roberto García, docente de la Facultad de Ingeniería de la UCSG, nos indica que debemos cuidar los sitios web en donde ingresamos información, ya que podrían dar pie para la revelación de nuestros datos. Al momento de ver la URL, también es importante ver que sea un sitio seguro, que está cifrado, que realmente está verificado, que la contraparte, es decir, el servidor al que nos estamos conectando, es el real. Bueno, ahí justamente arriba en la URL solemos ver un candadito o un escudito, dependiendo del navegador, donde podemos hacer clic y podemos ver los certificados de esa página web. Si no lo tiene o si está tachado, nos puede dar lugar a desconfianza porque no es un lugar que esté firmado, digamos, por el autor de ese sitio. Se detalla que habrían entre 1.000 y 70.000 archivos con información médica sensible, como el punto de vacunación, código, distrito, nombre de la vacuna aplicada y antecedentes de COVID. El Ministerio de Economía y Finanzas aumentó el monto de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto sumado a que ya no habría deuda con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Así lo aseguró el titular de la cartera de Estado, Pablo Arosemena. La asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Son 3.328 millones de dólares por concepto del modelo de equidad territorial, 174 millones de dólares más que lo que se entregó el año pasado, 2022. El incremento en las asignaciones permitirá que los GATS puedan acceder a más financiamiento en el Banco de Desarrollo. Específicamente para la construcción de obra pública. Estamos hablando de obras de saneamiento, de vialidad, de agua potable, que vienen a cubrir las necesidades más sentidas de la población. Según las cifras que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, desde que inició el gobierno de Guillermo Lasso se ha transferido 5.882 millones de dólares a los GATS. Eso no solamente ha sido por concepto de los valores que correspondían en el 2021, en el 22 y en el 23 al gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino que además se han reconocido y saldado deudas históricas con los gobiernos autónomos descentralizados. Se han logrado saldar las deudas históricas que venían desde gobiernos anteriores, se han ido cumpliendo todos los acuerdos de pagos que hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía. Sin embargo, las autoridades de gobierno también señalaron que la crisis política que afronta el gobierno nacional no es ajena a la situación económica y podría generar inestabilidad. El país necesita mejores tasas y mayor acceso a financiamiento internacional en buenas condiciones y para eso, por favor, un llamado a la responsabilidad. Cumplan su función, fiscalicen, pero por favor, primero, dentro del marco de la ley y segundo, sin llegar a declaraciones o creación de narrativa que lo único que busca claramente es desestabilizar o alimentar egos políticos. En ese sentido, la estrategia del gobierno es acelerar y profundizar el gasto social y la inversión en obra pública.